Buenas tardes tengan todos, mi nombre es Einer Manuel Santos Acosta, soy estudiante de 10º semestre de licenciatura en Pedagogía de la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King. Estoy aquí para hacerles una exposición sobre un tema muy importante que es las bases biológicas del aprendizaje, haciendo énfasis en los dispositivos del aprendizaje. Bueno, seguimos. Vamos a hacer énfasis en los dispositivos del aprendizaje. ¿Qué son? Son capacidades innatas, indispensables para el aprendizaje. Y también se les conoce como dispositivos básicos de funcionamiento. Entonces aquí tenemos 4 dispositivos básicos que son la sensopercepción, la motivación, la memoria y la atención. Vamos a hacer énfasis en estos 4 dispositivos solamente. Entonces, ¿qué vamos a ver de ellos? Su funcionamiento y también vamos a ver la definición de algunos autores sobre estos dispositivos básicos de aprendizaje. Bueno, empezamos con la sensopercepción. Si desintegramos esta palabra, queda la palabra percepción o sensación, y sensación y percepción. Puede ser de algo. ¿A qué se refiere? Se refiere a sentir y percibir, y lo podemos hacer a través de los órganos de los sentidos. Ya sabemos cuáles son los órganos de los sentidos: el olfato, el tacto, el gusto, el oído y la vista. Estos son los órganos de los sentidos. ¿Qué nos enseña esto? Que en sí se refiere a un proceso neurofisiológico que permite captar la información del medio y también de nuestro cuerpo a través de receptores como los ya mencionados órganos de los sentidos. Miremos cómo se organizan las sensaciones. Aquí tenemos 3 postulaciones. El estímulo físico dado por algún tipo de energía como la lumínica, la química, la mecánica y la térmica. También tenemos el sentido, que el sentido se traduce a energía electroquímica, impulsos nerviosos. Y también la respuesta al mensaje dado por la presentación interna de las sensaciones o percepción. Aquí tenemos la postulación de Serviño, neurofisiólogo alemán, que nos dice él que la sensopercepción permite captar los estímulos mediante las recepciones y transmitir esta información al cerebro, donde se procesa como sensaciones. Esto nos lo dice este neurofisiólogo alemán Servino. Segundo dispositivo, la motivación. ¿Qué dice aquí de la motivación? Que en cuanto al aprendizaje se refiere a querer aprender. Mire lo que se refiere, querer aprender, o sea, es un querer. Desde un punto de vista neurobiológico, es un estado de excitabilidad óptima de la corteza cerebral que depende de la acción de diferentes neurotransmisores. Bueno, ¿qué nos deja dicho esto? Esto nos dice que la motivación es un estado interno que puede explicar la variabilidad de respuestas de nuestra conducta y se relaciona con un evento interno o externo de nuestro cuerpo o de nuestra mente. ¿Qué miramos aquí? La función de la motivación y los tipos de conductas motivadas. Funciones de la motivación. ¿Cuáles son las funciones principales? Guía el comportamiento, aumenta el estado de alerta, organiza la conducta y controla la acción realizada. Estas son las funciones de la motivación. ¿Y cuáles son los tipos de la conducta motivada? Podemos ver 2, que son las conductas reguladoras. Son aquellas que permiten mecanismos autorreguladores que permiten preservar ciertas funciones corporales. Estas son las conductas reguladoras. Y las conductas no reguladoras se refiere a una gran cantidad de conductas. Por ejemplo, un ejemplo aquí de las conductas no reguladoras.
Un ejemplo, la conducta más recurrente es cuando discutimos con alguien por algo y luego nos arrepentimos. O sea que nosotros podemos discutir con una persona, pero también tenemos la capacidad para pedir disculpas o para arrepentirnos de eso que nosotros hicimos. Ese es un tipo de conducta motivada. Seguimos. Noelia Baracó nos dice que la motivación depende de varios factores como el buen funcionamiento del cerebro, la incentivación de los otros y la historia personal. Esto es muy importante porque en la cuestión de la historia personal, que quiero hacer énfasis un poco en esto aquí. Por ejemplo, un niño que está desnutrido por la poca alimentación tendrá dificultad para estar motivado, ya que no tendrá los nutrientes necesarios para mantener su vitalidad, para el cuerpo y la mente mantener su vitalidad, y eso lo va a afectar en muchas áreas de su vida, por ejemplo en la escuela, en la cuestión del aprendizaje. El no tener la vitalidad necesaria para hacerlo no va a tener un buen rendimiento académico en el colegio, y también en el ámbito social, en la convivencia con las personas y con su familia. Esto es lo más importante en estas dos etapas de su vida o dos escenarios de su vida. Tercero, esto es uno de los más importantes, los que más importantes y que es además muy extenso, la memoria. En el aprendizaje, la memoria es la capacidad de almacenar, poder recordar y evocar experiencias pasadas propias o ajenas. Entonces, aunque es un tema muy extenso, como les había dicho, podemos complementar que la memoria eh, es la capacidad de almacenar, poder recordar y evocar experiencias vividas. Entonces, no solo es almacenar información, no, la memoria no se refiere solo a eso, también puede evocar experiencias vividas, puede almacenar, pero también puede recordar lo que ya nosotros una vez pasamos. Si hablamos de memoria, tenemos que meter algo muy importante, la plasticidad. ¿Qué es la plasticidad? Implica facultad de cambiar. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Las redes neuronales de nuestro cerebro cambian a lo largo de la vida. Estos cambios nos permiten modificar la conducta, o sea, el comportamiento. O sea que nosotros no mantenemos ese mismo nivel neuronal constantemente, sino que a medida que va pasando el tiempo, de que nos vamos haciendo más adultos, va cambiando van cambiando esas conductas, y eso se debe a los cambios neuronales de la plasticidad. Hay dos tipos de plasticidad, la neuronal y la plasticidad cerebral. ¿Qué es la plasticidad neuronal? Es la capacidad que poseen las neuronas de formar redes neuronales que luego persisten, por ejemplo, aprender a leer. Eso es algo que persiste para toda la vida. Nosotros aprendemos a leer y nunca se nos olvida, además cuando estamos viejitos, y que ya cuando llegan las enfermedades de la memoria, como memoria retrógrada, memoria anterrógrada o accidentes cerebrovasculares, que son los que ya impiden que nosotros recordemos estas cosas. Por el contrario, van a persistir. Y tenemos también a la plasticidad cerebral, que es la capacidad del encéfalo de cambiar sus conexiones entre neuronas en respuesta a las experiencias. Ejemplo, desarrolla un área del cerebro y desempeña la función de otra área dañada. Este es muy importante, la plasticidad cerebral. La atención. Dice, por último, este es el último de los que vamos a ver. Es un dispositivo cuya función es seleccionar entre una gran cantidad de estímulos sensoriales que llegan simultáneamente y de manera continua al cerebro los que son útiles y pertinentes para producir un comportamiento motor o mental. Esto es muy importante porque nosotros tenemos una idea errada de que prestar atención es guardar todo lo que nos informan, y no es así. Aquí nos está diciendo que el cerebro
selecciona lo útil, lo más importante, lo que necesitamos y que lo demás es basura y no lo recibe. Y que esto nos ayuda a producir un comportamiento motor o mental, a ejercitar nuestra mente. Por eso es muy importante estudiar este dispositivo de la atención, porque es algo que nos concierne sobre todo a nosotros los maestros, que vamos a tener niños que quizás no van a tener la capacidad de aprender por la falta de atención. Perdón. Atender o prestar atención consiste en focalizar selectivamente nuestra conciencia, filtrando y desechando información no deseada. Eso es lo que nos quiere decir atención. Miremos dos tipos de atención. Ellos son atención involuntaria básica o atención voluntaria fotónica. Presten atención aquí. La involuntaria básica es brusca y breve y está ligada al reflejo de orientación y estimulación rápida. Por ejemplo, cuando escuchamos nuestro nombre. ¿Por qué estimulación rápida? Nosotros tendemos a escuchar muchas cosas y no prestarle atención, pero cuando nosotros escuchamos nuestro nombre tenemos una reacción rápida y prestamos atención a eso que nos están diciendo allí. Y también tenemos a la atención voluntaria o tónica. Dice, implica un mantenimiento de receptividad adecuada de una o más canales sensoriales. Ejemplo, conduce a impedir respuestas a estímulos relevantes. O sea, a que él nos da una reacción rápida a lo que nos están diciendo o a un llamado, por ejemplo, como escuchar nuestro nombre, y acá nos impide respuestas estimulantes a ese llamado. Entonces, vemos la diferencia de esto aquí. Marzuela Suárez, una autora aquí, nos habla de la atención relacionada a dos etapas en la memoria diferente. La espontánea, que es un proceso intrínseco relacionado con las necesidades e intereses de las personas. Y la voluntaria, que es la que media una decisión de la persona para movilizarla. Entonces ella nos da como un bosquejo adherente a lo que acabamos de ver sobre los tipos de atención. Entonces, como conclusión, los dispositivos básicos del aprendizaje son condiciones del organismo necesarios para llevar a cabo el aprendizaje cualquiera, incluido el aprendizaje escolar, que aquí tenemos que tener mucho en cuenta esto porque es algo que a nosotros como docentes en formación nos concierne mucho. El ser humano cuenta con capacidades cognitivas, funcionales, motrices, emocionales y psicosociales que le permiten su adaptación al entorno y dar respuesta a las exigencias de este. Como complemento, yo les quiero decir que para hacer una intervención integral a un niño con problemas de aprendizaje es de suma importancia tener en cuenta los dispositivos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque son condiciones necesarias. ¿Cómo les explico aquí? Son condiciones necesarias ¿para qué? Para obtener un óptimo desarrollo cognitivo y a su vez permiten avanzar progresivamente en la secuencia de destrezas de desarrollo, así como mejorar como mejorar la adaptación al mundo que nos rodea. Entonces, esta es la importancia de los dispositivos de aprendizaje. Bien, esto es todo lo que tenía que decirles. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos y que pasen un feliz día.